Hola, mi nombre es Cristian Andanter. Eh, Quería primero que nada agradecer por la invitación a hablar en este taller extendido de estudios mediales del Centro de Estudios Mediales de la Alberto Hurtado, de la Universidad Alberto Hurtado. Y a mí me invitaron a hablar sobre procesos, prácticas de creación y exploración a propósito de un libro de poesía que publiqué el año pasado. Eh, el libro se llama Dron, salió publicado en la editorial Pez Espiral, gracias al trabajo de diseño de portada y contraportada de Daniel Madrid y el trabajo de edición y diseño interior de Pablo Fante. Y claro, seguramente la invitación en el marco de este taller, ¿no? Cuya primera etapa trata sobre la idea de una tecnopoética, tiene que ver con que en este libro yo ocupé material en parte, no todo el libro, pero en parte utilizo material generado por un programa de computador. Entonces les voy a intentar contar un poquitito cómo llegué a eso, las preguntas que me surgieron, las búsquedas que yo estaba haciendo en ese momento, para explicar mejor, digamos, lo que yo puedo entender desde mi experiencia de qué sería algo así como una tecnopoética. La verdad es que el proyecto, el libro no fue concebido desde un comienzo como trabajando con estos materiales producidos por máquinas, sino que fue un proceso gradual que me fue llevando allá, en parte porque los poemas que estaba escribiendo eh, hablaban sobre drones, centros comerciales, simuladores de vuelo. Había como un guardia que se había reinsertado después de estar en la cárcel, que de alguna manera se quedaba atrapado en un centro comercial y pasaba su tiempo en un simulador de vuelo que resultaba ser también como un centro de control de vuelo de drones, ¿no? Y que recorrían diversos territorios y veían distintas cosas con unos límites difusos ahí el reconocimiento visual y la intervención en el territorio, ¿no? Y se van viendo cosas en cada uno de estos territorios. Pero bueno, a medida que yo estaba trabajando en esos poemas, me fue haciendo cada vez más evidente que eh, el formato del libro de poesía como más usual no me acomodaba, básicamente porque de alguna manera la figura de autor se tiende a proyectarse por sobre todos los poemas, ¿no? Y atribuyéndoles una especie de paternidad que creo que enturbiaba un poco la búsqueda que yo estaba haciendo. La categoría de autor me parece que muchas veces se entiende de manera media aurática, ¿no? Como de manera pretécnica, y que por lo tanto debilitaba lo que los poemas estaban buscando hacer, que era justamente explorar como el efecto de la tecnología eh, en nuestras experiencias, en nuestras interacciones, en nuestro uso del lenguaje, y por lo tanto la figura del autor así como tal cual funcionaba como un contrapeso inmediato y reflexivo incluso con respecto a esa búsqueda. Eh, y a mí, claro, me interesaba mucho más seguir ahondando en estas condiciones técnicas, ¿no? de la palabra, de la experiencia, de la conciencia, y sobre todo cómo hoy en día ciertas tecnologías restringen algo que podríamos intentar de pensar como la libertad, ¿no? Entonces, en un primer momento, claro, yo trabajé para ir despersonalizando un poco los poemas o separándolos lo más posible de mí como figura autoral o subjetiva, pero fue justo entonces cuando conversé también
con mi amigo Ignacio Adriasola, que me comentó que su hermano Alfonso había trabajado en un programa que se llamaba Quijote Bot, que podía reproducir el lenguaje del Quijote, ¿no? Pero inventando, digamos, imitándolo, aprendiendo cómo era y reproduciendo nuevo texto que simulaba el tipo de lenguaje del Quijote. Y bueno, después de mucho esfuerzo, yo no soy muy capo con los computadores, logré ejecutar el programa, ver cómo resultaba y me pareció súper interesante. Y rápidamente lo vi como una especie claro, de cámara de resonancia, ¿no? Que yo podía darle otros materiales a ese programa y ver qué tipo de lenguaje iba por lo tanto a aparecer. Así que ahí fue cuando nace DroneBot, que es el programa con el que trabajé. Y a mí personalmente me parecía que trabajar con lenguaje generado por computador me permitía complejizar el entorno en que los poemas que ya había escrito y sobre los que había trabajado aparecerían, ¿no? Y ahí fue cuando voy a hacer una pausa. Bueno, la diferencia de este programa con respecto a muchos otros que se han ocupado, digamos, en experiencias semejantes, es que no funciona como un ejercicio combinatorio, ¿no? A partir de bases de palabras previamente cargadas, sino que realmente el programa, como reconociendo patrones en el texto base, ¿no? que lo nutre, eh, empieza a crear su propia versión de lo que creyó reconocer. Entonces hay como una especie de memoria y imaginación en el programa que me parecía súper atractivo. Y como les iba diciendo antes, pensar entonces que este iba a ser el entorno en el cual los poemas que yo ya había hecho iban a aparecer, me cambió la perspectiva del libro a pensarlo como una como una infraestructura en la cual transitaban eh, tanto los materiales de los poemas como las conciencias de los lectores, como mi propia conciencia, ¿no? Y eso fue como bien liberador para poder trabajar el libro en su montaje, en su secuencia, digamos, pensarlo también visualmente, ¿no? El contraste entre las páginas con los distintos materiales que yo estaba trabajando. Entonces, el ingreso de este material computacional hizo que aparecieran dos polos, ¿no? Un poco extremos que nunca son del todo reales, en que por un lado estaba como el lenguaje natural que venía de lo que yo había hecho y lo que el polo más técnico, abstracto, ¿no? Frío, que venía del lenguaje de la comunicación. Estos dos polos yo no los veo como reales, porque en verdad están mucho más mezclados en la práctica, y lo que a mí me interesaba también en el libro era explorar cierta indeterminación, cierta porosidad en las fronteras entre estos lenguajes y saturar un poco el libro para reproducir una sensación, una tonalidad afectiva, digamos, de cómo circula hoy en día la palabra, en qué mundo vivimos en términos de conciencia, que me parece que está muy marcado por la mediación tecnológica y también por la constante interrupción de discursos, imágenes, una saturación de información muy grande, ¿no? Y por eso, de nuevo, la idea de infraestructura para mí era fundamental. Me permitía como pensar un lugar, como dar a compartir o aportar un lugar para reconocer un cierto estado de cosas que me interesaba, digamos, mostrar, ¿no? Y bueno, también me parecía que era fundamental en este trabajo evitar un esquematismo, ¿no? En la forma de abordar los materiales. Entonces yo intenté explorar como muchas variedades formales
dentro de estos dos polos, ¿no?, falsos, ficticios que les mencioné antes. Y entonces yo no actué tanto con estas categorías predefinidas de un procedimiento que yo quería como dar a ver. No había un concepto que me estuviera guiando necesariamente, sino que yo empecé a alternar como la reescritura de poemas, entre comillas, propios y de textos plagiados también. Eh, Intervine también textos del computador y fui mezclando estos distintos registros, fui probando distintas combinaciones de tal forma que se fueran afectando mutuamente, que se fueran mezclando, ¿no? Saturando y confundiendo. Ahí me parece que es interesante compartir la pantalla, porque les quería mostrar un poquito cómo funcionaba el libro. Aquí, no sé, espero que estén viendo la pantalla, pero cuando uno abre, digamos, las primeras páginas, están las páginas en negro que simulan como una pantalla, ¿no? Aparece también el código de programación. A la izquierda, a la derecha hay un texto que no tiene una autoría clara, pero pareciera ser que es la máquina, digamos, que está hablando. Y lo que les quería mostrar es que, claro, por ejemplo, el primer texto que aparece, que se llama Noticia Ejecutable Fuera Bamba, 36, que dice: Nueva Fuerabamba tendrá zonas urbanas, amplias áreas para el desarrollo agropecuario y una reserva ecológica. Eso corresponde a una noticia que está disponible en internet sobre un pueblo minero peruano que fue desplazado, ¿no?, por las necesidades de desarrollar esta nueva mina. Y eso, digamos, eh, tiene que ver con que el material que yo le di al bot, al drone bot, para crear lenguaje, digamos, era parte de un archivo de lectura de internet que yo fui almacenando y que aparecen en la última página del libro, ¿no? Los distintos temas. También está el tema de la réplica de la cueva de Chauvet en Francia. Aquí está Fuerabamba, ¿no?, que hay una serie de textos que estaban asociados a eso. Y todo este material fue el que yo le entregué a DroneBot, y fue a partir del cual DroneBot empezó como a imaginar su propio lenguaje. Entonces les quería mostrar un poco cómo yo fui explorando distintas formas de intervenir el lenguaje de este material eh, plagiado, ¿no?, sacado de internet, con lenguaje producido por el computador o a veces con mis propias cosas. Entonces, en esta primera noticia ejecutable con tachadura de ejecutado, tiene que ver con que lo ejecutable, digamos, es todo el lenguaje que yo le entregaba al computador para que generara su propio lenguaje. Y lo ejecutado es el resultado, ¿no es cierto?, de la ejecución del programa. Aquí yo taché lo que fue creado por el computador como para hacer la distinción entre estos distintos registros. Entonces, aquí las primeras dos líneas dicen: la lectura de los datos establece la vida en el problema de la inteligencia de la cueva. Y eso proviene del programa de DroneBot. Después viene un fragmento que corresponde a la noticia, ¿no?, de Fuerabamba. Y después hay otro fragmento pequeño que proviene de DroneBot. Pero estas marcas yo las fui progresivamente como borrando. Bueno, esto obviamente se va alternando con poemas en prosa, aquí también, ¿no? Aquí ya no empiezo a marcar cuando hay texto, a qué registro pertenece el texto, pero parte con una noticia también de Fuerabamba. Y después hay texto que proviene del programa. Pero hay en otras ocasiones, por ejemplo, eh, en que de alguna forma esto es más difuso, ¿no? Les voy a leer aquí
este fragmento que se llama Chauvet 59, que dice: tienes un vocabulario nuevo por primera vez, una lengua en este adrecido de su argunidad. Tienes también una nueva gramática, con la red de la realización de 1981 que la accidenta. Pero ¿cómo interactúan los caballos entre sí? ¿Cómo cargan y acechan los leones? Es el legitalismo de las causas en contra, la relación y la trata de dados en parte de la historia, la lengua contra la maniante, el conjunto completo, enfocado en algo que no vemos. Así que hay cambios en la relación de la consulta a la empresa en este servicio. Es consecular al algoritmo en que la pintura de la marcha grita para la inclusión de la salud de la red como objetivo, fuera de determinar en otras pantallas de control los atentados al partimiento como lo contrahumano. Así que hay una gramática muy misteriosa y obvia de representación allí, narraciones, historias completas. Simplemente hemos cambiado. Y bueno, aquí en este texto, por ejemplo, convergen un montón de procedimientos que tal vez son como poco visibles para el lector en cuanto a identificarlos, pero que sí para mí tienen un efecto claro, ¿no?, en la lectura. Entonces hay una hay sustitución de palabras, ¿no?, que vienen desde Drone-Bot en un relato que sí es un plagio de un relato real del ingreso a la cueva, a la cueva de Chauvet. Y se alterna entonces el lenguaje producido por el bot con el lenguaje plagiado, y, claro, y yo sería como la instancia en el fondo que realiza estas intervenciones en base a criterios tal vez humanos, demasiado humanos. Entonces, bueno, ¿qué más les quería contar? Que a mí también me interesaba, por ejemplo, trabajar en torno a la sintaxis, ¿no?, que me parece que muchas veces funciona como un amarre de sentido, una especie de bastión de la tradición, ¿no?, que no se cuestiona, ¿no? Y me pareció un espacio interesante para explorar también porque el mismo Drone-Bot hacía cosas muy extrañas con la sintaxis. Entonces era como una invitación a seguirlo en ese camino. Y a mí algunos de los poemas que más me gustan del libro tienen que ver con ejercicios, ¿no?, como búsquedas de ir más allá de la sintaxis, pero guardando la posibilidad de una expresión afectiva, ¿no? O sea, que la ruptura sintáctica fuera un medio de expresión interesante. Y ahí entonces, bueno, les voy a leer, por ejemplo, un poema. A ver, déjenme. No sé qué estoy compartiendo. Voy a compartir. Eh, ya, voy a ir a leer entonces un poemita que se llama Ocio Hábil, por ejemplo. Ocio hábil, lengua fuera, gracias al cambio, libertad del hueso entre sus dientes, a tus pies, hijo que mira jugar en el parque sus patas mojadas. Les digo, no se ensucien, amigo, de dónde nos conocemos. Gaviotas a la par sobre el lago, zumbido que marea, relucen 50 nados hacia otra orilla. Tienen que tomarse el edificio, agarrar de lo que pasear la avenida de juguetes repuestos, agotados con sus hijos antes de hundirse. No quiso venir de tanto tiempo lejos. Trataba que tener saliendo después de tanto libre. Hacer que tenías, dijiste que era. El margen de la cortina hacia la calle que niños corriendo pegados al vidrio y quedaban mirando por ella. Trabajar que tenías, se fueron gritando. Trabajar que se va, trabajar que se va. Mirándolos perderse entre calles, ni siquiera lo que tienes ni de qué viviremos a partir. Y otro que está en esta misma línea, unas páginas antes, que también creo que refleja un poco esta búsqueda de torno a la sintaxis, que se llama Sin Señal, y es así: no los deja a sí mismos en el confinamiento, el reality no devuelve actores de su encierro, una nube desconocen, obedecer, propagamos trayectoria, se desentienden de moverse en nosotros, ese yo por otro lado, separados los puntos de olvido, las figuras más vendidas, me entrometo en el conjunto de lo nuestro que más venden, no se multiplican los olvidos de nosotros, no nos representan las palabras elegidas, hay otros que no entienden lo mismo de lo mismo, sin cortes desde adentro, forzando una pregunta de escape se separa y nos exige una corteza, el programa de espacios, la libertad alrededor que diseña, mientras gastan huellas, la pérdida relativiza a nosotros, al ver en horizontes productos nuevos, muros interpuestos en el viento sin ranuras,
se concentran en personas como yo, a promesas de abandono que a mí nunca. En el plano yo vibro, diminuta la espesura con que irrumpen, saturada conocen con los mapas, trazamos, yo perdí. Lejos de cualquier instante van entrando su forma de comunicar. En el río nosotros empujamos hacia un innecesario, no la expectativa. En la huelga no completa es imposible que nosotros en aborto, abandono carecemos compartido, con cuidado en nosotros algo pierden, variación vacía, lluvia, postura de los ojos en el aire, la felicidad tocando cruz, agujereado, hacerse cargo, amor consiste, nosotros retenemos eso, falta, se abre paso. Ese es otro ejemplo, entonces, que quería mostrarles. Y bueno, está el tema entonces de las decisiones, ¿no? de escritura que se abren cuando uno eh, deja entrar estos materiales que vienen de la programación. Son otro tipo de decisiones, ¿no? Como qué seleccionar, cómo articular, con qué intervenir, qué leer en el texto que produce el programa. Y para mí la respuesta, más que en los textos mismos muchas veces, tanto míos como del computador, tiene más que ver con lograr construir relaciones entre ellos, ver cómo dialogan. Eh, a mí me interesaba, ¿no? Cómo producir esta sensación de interrupción, de saturación, de confusión y desorientación. Eh, y, y claro, y todo esto utilizando también, que me parece algo interesante de recuperar, como todos los códigos que también vienen de la tradición de la poesía, ¿no? Como el verso, su posibilidad de representativa, de retomar discursos, ¿no? Y, y claro, pareciera que eso restituye de alguna manera la idea de autor o de responsabilidad, pero me parece que es una especie de autoría mucho más explícita con respecto a cómo lo técnico lo atraviesa, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de escribir y que intenté mostrar en el libro es, eh, digamos, hacer que la poesía, de alguna manera, permita visibilizar. em, permita visibilizar la complejidad de la palabra, la complejidad del momento actual de la palabra, eh, y también como restituir la libertad en torno a los procedimientos, ¿no? De sentirse liberado un poco del soporte libro como tal y sus implicancias en términos de autoría, y, y recuperar un poco esa frescura que tiene el lanzarse con formas nuevas de escribir. Em, yo creo que la poesía siempre ha sido una tecnopoética, al menos desde que hay escritura, ¿no? O incluso los artificios mnemotécnicos ya también se podrían considerar como parte de una tecnopoética. Pero claro, hay un problema con respecto a las formas actuales de la técnica y las formas actuales de la poesía, y ahí es curioso que estamos viviendo un momento en que todavía hay personas que identifican a la poesía con la escritura métrica, ¿no? Que uno podría decir que, que es la tecnopoética de, de, de la poesía en lengua románica, al menos, ya desde la Edad Media, Renacimiento, en fin, hasta fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero eso sigue teniendo cierta presencia, ¿no? Y a mí lo que me interesa es eh, hacer entrar como las nuevas posibilidades de la técnica, y cómo eso, digamos, hace, desafía también a los recursos de la poesía a explorar nuevas formas de expresión, ¿no? Y me parece que ahí también hay un desafío como que es político, que hay un desafío político en entender que esas son las condiciones de posibilidad de la comunicación humana hoy en día. Y creo que ahí la poesía tiene un lugar privilegiado para poder exponer esas condiciones, ¿no? Yo no creo que la poesía tenga ningún efecto político, pero sí me parece que puede mostrar ciertas condiciones que son parte de lo real, ¿no? No de manera representativa, pero sí, sí en términos de sus condiciones.
Y eso es un poco lo que intenté hacer con Drone. Así que bueno, les agradezco la atención. No sé si me habré pasado del tiempo que me habían dado, que era máximo 20 minutos, y voy a tener que hacer esfuerzos ahí para pegar un video un poco interrumpido, porque esto de estar en la casa siempre presenta sorpresas. Eso pues, así que muchas gracias y estamos conversando el 18 de abril, si no me equivoco. Los espero con mucha curiosidad y mucho interés. Eso, chao, chao.